la palabra de Dios, tomando en consideración que el primer libro de la Biblia no fue escrito el libro de Génesis. El primer libro de la Biblia fue escrito el libro de Job. Ese es el primer libro de la Biblia. Y se le atribuye este libro a Moisés, quien escribió. Pero otros eruditos lo adjudican a Salomón, otros a Eliú. Bueno, no sabemos exactamente quién fue el que escribió este libro, pero la mayoría lo atribuyen a Moisés de este libro. Bien, entendiendo esto, que la revelación fue dada desde el principio de la creación, desde el principio que el hombre fue instituido en el Edén como creación de Dios, hay una controversia que el hombre en la tierra no conoce. Hay una controversia que se da en el cielo y el hombre no sabe de qué se trata, a no ser que Dios se lo revele. Y esta controversia está relatada precisamente en el libro de Job. Y vamos a abrir el libro de Job en el capítulo 1. Veamos lo que dice allí. Job, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. No sé si le podemos enfocar para que todos nuestros hermanos tengan. Bien, ahí está. Dice así. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Antes de seguir adelante, yo quisiera detenerme aquí. ¿Por qué Dios le declara a este hombre? Porque más adelante Dios es que le declara que es perfecto y recto. Cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versos 9 y 10 en adelante dice, no hay un justo en la tierra. ¿Será que la Sagrada Escritura se contradice? No, vamos a ver que esto no es así. La palabra de Dios no se contradice, sino que tenemos que interpretar la revelación de la Biblia de acuerdo a la revelación de Jesucristo. Toda la Escritura es una revelación de Jesucristo. Entonces, a través de Jesucristo vamos a entender el por qué Dios le llama a este hombre perfecto, temeroso, apartado del mal, justo en otras palabras, cuando en otra parte de la Biblia dice que no hay un justo en la tierra. Sigamos adelante. Dice el versículo 2. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de buey, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día de cumpleaños, de festín que hacían, ¿no? Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Presten atención ahora al versículo 5, lo que dice. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, o sea, ya se acababa la fiesta de sus hijos, Job enviaba y los sacrificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Aquí está el secreto. Bueno, aquí está la revelación, digámoslo así. La persona, el ser humano, únicamente es declarado santo, justo, perfecto, en la medida que reconoce al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Job hacía eso. Job ofrecía sacrificios en la mañana, en la tarde, hacía el culto en la familia y ofrecía sacrificios por sus hijos, porque él sabía y decía deben haber pecado, ¿no? Entonces, cuando Job hace esto, es por esa razón que es declarado justo, no por mérito del ser humano, cuidado, no por obra, para que nadie se gloríe, es por el mérito de Cristo. Cuando Job hace este culto familiar, cuando Job ofrece estos sacrificios por sus hijos,
es precisamente lo que está haciendo, es reconociendo que en Cristo, únicamente en Él, hay justificación, hay perdón, hay salvación. Sigamos la lectura. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, lo hacía una vez al año. No, lo hacía todos los días. Todos los días tenemos que buscar la justificación, el perdón de nuestros pecados. Es por esta razón que la Biblia no se contradice cuando dice el apóstol Pablo que no hay un justo en la tierra. Lógicamente, no hay un justo en la tierra, pero a través de Jesucristo, mediante el sacrificio de Cristo, mediante su sangre y mediante el agua, porque también vamos a tener un tema acerca del agua y la sangre que brotó del costado de Jesús. ¿Qué significa el agua y qué significa la sangre? Eso ya lo tendremos en otra oportunidad. Vamos a preparar un tema para poder avanzar. Pero aquí nos vamos a concentrar que es solamente a través de Cristo que el ser humano es justificado, perdonado y declarado santo delante de los seres celestiales y delante del trono de Dios. Bien, avancemos con la lectura. Vamos al versículo 6. Dice así ahora, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. El versículo 6, que no está enfocado en la pantalla. ¿Ya? La pregunta, ¿quiénes son estos hijos de Dios que vienen a presentarse delante del concilio celestial? Porque el Señor lleva un concilio, no sabemos cada cuánto tiempo Él hace estos concilios y reúne a todos los representantes de los mundos que nunca cayeron. Y esto no me lo estoy inventando. Dice el libro, decía de todas las gentes, y vamos a esta cita, decía de todas las gentes del capítulo 87, página 773. No sé en la página electrónica cuál sea el texto. Vamos a ubicar este pasaje. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Yo les decía que son los representantes de los mundos que nunca cayeron, porque también hay que tomar en cuenta que Satanás va como representante de esta tierra a ese concilio. Bien, dice el libro de Ciudad de las Gentes, página 773, no sé si podemos enfocarle en la pantalla, el capítulo 87, si lo tienen. Dice, allí está el trono, alrededor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines. Punto. Ahí hay un punto. Ojo con esto. El punto significa que hay una oración después, ¿no? Vamos a ver, a ubicarle. Página 773 en el capítulo 87. El párrafo tercero. Más adelante, por favor. Ahí estamos. Bien, lean conmigo esto. Dice, allí está el trono. Y en derredor del arco iris de la promesa, allí están los querubines y los serafines, coma, los comandantes de las huestes angélicas, coma, los hijos de Dios, hay una coma, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados en este concilio. El concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo. Esto ya vamos a ver que en Romanos hay una revelación. Los representantes de aquellos reinos sin pecado, miren esto, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. No solamente en esta tierra, ¿no? Sino que el diablo pensaba establecer su dominio sobre también estos mundos que no cayeron. Entonces, cuando el versículo 6 del libro de Job dice
que vinieron a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales viene Satanás. Lo que nos está diciendo es que Satanás va como representante del hombre acá del planeta Tierra, pero como así se le permite a Satanás ocupar un puesto en el trono celestial. Sabemos que Satanás destruyó a los ángeles en el cielo, hubo una guerra, fue destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo así es que el diablo ahora está como representante de este planeta? Vamos al libro de Seattle las Gentes mismo, al capítulo 13 ahora. Vamos a abrir el capítulo 13 del libro deseado de todas las gentes. Quiero que ustedes me acompañen a la lectura en la página 103. ¿Ok? Vamos a la página 103. Vamos a encontrar otra declaración que hace aquí el espíritu de profecía. O sea, Dios utilizando a su profeta. Cuando Satanás declaró a Cristo, ahí está la cita, el reino y la gloria del mundo me han sido entregados. Escuchen, y a quien quiero lo doy, porque él ofreció a Cristo los reinos de este mundo. Qué sinvergüenza, ¿no? Al dueño, al rey, le arrebata la propiedad de él de manos de su administrador, que era Adán. Ahora él se siente dueño, por eso Cristo le dice el príncipe de este mundo. Él se siente con ese título dueño de esta tierra. Entonces dice, el reino y la gloria del mundo me han sido entregados y a quien quiero lo doy. Dijo algo que era verdad solamente en parte y lo dijo con fines de engaño. El dominio de Satanás era arrebatado a Adán, pero Adán era el vicegerente del creador. O sea, ¿a quién le puso como administrador de todo? Dice el Salmo 8 que Dios lo puso en manos de Adán para que gobierne. Y dice, el suyo, o sea, el dominio del diablo, no era dominio independiente. Perdón, el dominio de Adán, estoy hablando aquí. El suyo, el dominio de Adán, no era un dominio independiente. La tierra es de Dios y él ha confiado todas las cosas a su hijo. Entonces, Adán debía reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, miren, aquí está el problema. Cristo aún continuaba siendo el rey legítimo. Por esto el Señor había dicho al rey Nabucodonosor, el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. Satanás puede ejercer su usurpada autoridad únicamente en la medida que Dios le permite. Esto es clave. En la medida que Dios le permite. La pregunta es, ¿y por qué le permite? ¿Por qué le permite usurpar el gobierno que le dio a Adán cuando Dios le dio el gobierno? ¿Por qué le permite al diablo ocupar un sitio en el trono celestial? Bueno, ocupaba, ya vamos a ver más adelante en la revelación, y el diablo ya no tiene acceso, ¿no? Pero eso vamos a ver más adelante, pero hasta aquí vamos viendo que Dios le permite a Satanás tener un lugar de acceso allá en el concilio celestial, un puesto, una curula ahí, para que él también dé su opinión, para que él también manifieste sus principios de gobierno que él pensaba establecer y lo ha hecho en esta tierra. Cuando en el cielo se reveló, dijo que los principios de él eran mejores y Dios permitió eso. Veamos lo que dice entonces ahora Chacita, que me gusta mucho. Desea todas las gentes, capítulo, pero antes de leer capítulo 79, desea todas las gentes, voy a tomar una cita de Romanos capítulo 3. Vamos al libro de Romanos capítulo 3, versículo 3 y 4. Espero que no esté yendo muy rápido, porque yo tengo la costumbre de ir muy ligero. Perdónenme, pero voy a tratar de hacerlo más lento. Romanos capítulo 3,
Eh, el versículo 3 y 4 dice, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pregunta. De ninguna manera, responde. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí el Señor está siendo juzgado por Satanás, está siendo acusado por Satanás, no solo a Dios, al Padre, sino también a su Hijo. ¿Y por qué le permite, si el diablo es el acusador, no solamente que le somete a Dios a un juicio, por qué le permite al diablo ocupar un trono allá? No, bueno, perdón, un trono, sino un asiento en el concilio donde se reúnen los representantes de los mundos que no cayeron, donde están los querubines, los serafines, los comandantes de las huestes angélicas. O sea, en otras palabras, está todo el reino celestial está reunido en ese trono. ¿Y por qué al diablo se lo permite allí? Veamos lo que dice entonces el Señor a través de su sierva en el libro de Seattle las Gentes, capítulo 79, página 707. Capítulo 79, página 707. El capítulo es Consumado es. ¿Ya? Y en la página 707, párrafo 1, dice, miren esta declaración. Era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad. O sea, la intención de Dios de permitirle al diablo desarrollar su programa, desarrollar su gobierno, y precisamente en esta tierra, porque esta tierra pues ha sido el campo se puede decir el campo de pruebas, ¿no? Nos ha cogido el diablo como conejillo de indias acá. Entonces, en este campo, Dios le ha permitido obrar al diablo, pero el propósito de Dios es esto, colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad para que nunca más el pecado, la rebelión se vuelva a levantar. O sea, Dios pretende eso. Es más, él espera, y lo que va a lograr es esto, que el carácter de Dios sea magnificado, sea aclarado, porque si está siendo acusado por Satanás, está sometido a juicio Dios permite que el diablo exprese todo su potencial de iniquidad, toda su malicia, y le da un tiempo de desarrollo. Bueno, dicho sea de paso, son 6,000 años que Dios determinó darle, y eso es un tema que hablaremos en alguna otra oportunidad, en tema profético, pero dice que Dios intenta colocar las cosas sobre un firme fundamento para que nunca más el mal se levante. Y dice así, en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo, estos son los 6,000 años, para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno, porque en el cielo él declaró que el sistema de gobierno que él imponía, ¿no? En la gran propaganda política para ser gobernante, para que todos los ángeles dieran su voto para ser el gobernante del universo, pues a muchos engañó, a otros no. Pero entonces el diablo lo que trataba con el engaño de decirles a los ángeles que el gobierno de él era mucho mejor, que la ley era una ley que restringía la libertad de los ángeles, y eso está en Patriarcas y Profetas, ustedes deben haberlo leído, y si no, pues les recomiendo leer así el primer capítulo, donde dice el origen del mal y el sufrimiento. Entonces el diablo engaña a los ángeles, haciéndoles creer que el gobierno de él es mucho mejor, muy superior, fuera de las restricciones que imponía la ley. Para él era una restricción. Para nosotros sabemos hoy en día que la ley de Dios es una ley de libertad. Dice también, él había aseverado que eran superiores a los principios de Dios.
Se dio tiempo al desarrollo de estos principios de Satanás, a fin de que pudiesen ser vistos por el universo celestial. Entonces aquí está la respuesta. ¿Por qué Dios le permite al diablo tener acceso al trono, ir como representante de esta tierra al concilio? Primeramente, para acusar a Dios. Segundo, para que los habitantes de los otros mundos, los seres celestiales, todavía tenían dudas en cuanto al gobierno de Satanás. Todavía tenían simpatía, y eso vamos a ver más adelante. Tal vez que este tema hoy en día no nos alcance, ¿sí? En el próximo iremos viendo cómo Dios se revela a través de Cristo para que el hombre entienda lo que sucede en el cielo y repercute acá en la tierra. En este gran concilio celestial está involucrado el ser humano. Estamos involucrados nosotros. Miren lo que dice, volviendo al libro de Job. Vamos a leer. Volvamos al libro de Job. Y dice, versículo 7 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 12. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Vamos al versículo 7. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. O sea, vengo recorriendo todo el territorio y ver que cómo está mi gobierno, ¿no? Según él. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y el diablo pues no tiene nada que refutar aquí, porque el diablo conoce que este hombre es perfecto, que este hombre es temeroso, como les dije yo al principio, la perfección primeramente de parte de Cristo a través del perdón de nuestros pecados, somos declarados justos, perfectos, pero hay que avanzar en la perfección día a día. Día a día, Job hacía los sacrificios, día a día hacía su culto en la familia, día a día pues vivía la vida cristiana en la perfección que Dios le estaba orientando, que el Espíritu Santo le guiaba. Entonces el diablo no tiene nada que refutar en contra de lo que el Dios le declara. Y Dios tiene su representante aquí en esta tierra. Este hombre es un representante de Dios aquí en la tierra. El diablo no puede refutar eso. Pero el diablo ahora viene con la astucia, ¿no? Trata, dice, bueno, voy a ver de qué manera lo destruyo. Respondiendo Satanás a Jehová, dice el verso 9, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y de su casa todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, tus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás que si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Imagínense, delante del concilio, Satanás declara que que Job le está sirviendo a Dios por interés, que Job se somete a Dios porque le da todo. Claro, tiene todo, no tiene por qué quejarse, por eso es que te alaba. Pero quítale lo que tiene y verás que blasfema tu nombre. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor aquí? Dios no tiene otro remedio, pongámosle así, se ve acorralado el Señor, tiene que permitirle al diablo obrar, desarrollar la maldad sobre este pobre hombre que en el concilio celestial se está decidiendo el futuro de Job. Y acá Job no sabe nada todavía, acá en la tierra no se sabe nada, pero en el cielo, en este gran concilio, se está tratando el tema de Job. Dios garantiza que Job es un ser perfecto. El diablo dice, es que te sirve porque tú le ayudas, porque no le falta nada, todos sus hijos, mujer, también, pero ahora vamos a ver que si tú le quitas, él va a blasfemar tu nombre. Entonces Dios decide y le dice, verso 12, dice así, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Ojo, Dios le está permitiendo al diablo que actúe sobre la vida de Job, sobre lo que tiene. Pero
hay un punto y una coma y dice, solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, la vida no le puedes tocar. Hay una barrera que Dios pone en el ser humano y el diablo no puede penetrar esa barrera, a menos, ya vamos a ver, a menos que Dios le permita al diablo. Entonces, salió Satanás delante de Jehová y bueno, ya saben lo que pasó, ¿no? Dice que un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y y los mataron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Escuchen esto, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió delante. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Ya vienen tres ruinas. Y la peor, en tanto que hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, escuchen qué declara Job. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, escuchen lo que declara, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No, cree que Dios es el que le está quitando todo. Es más, uno de los criados le dice en el versículo 16, aún estaba hablando cuando dice que cayó fuego del cielo. Entonces, el mismo escritor de este libro piensa que viene de parte de Dios el mal. Y eso hace que muchos, hoy en día, hay incredulidad en la tierra. En el mundo cristiano mismo todavía hay dudas con respecto del carácter de Dios. ¿Por qué Dios permite el castigo? ¿Por qué permite el mal? ¿Por qué permite que pase a las personas más buenas, les pase cosas terribles? Se supone que son cristianos, que están sirviendo a Dios. El evangelio de la prosperidad, cuando predican estos pastores acerca de que nosotros somos hijos del rey y nada de lo malo nos sucederá. Y cuando pase la iglesia cuando haya la tribulación, la iglesia no pasará por la tribulación. Será arrebatada la iglesia para no pasar por la tribulación, porque la iglesia es la imagen de Dios mismo. Bueno, esa es la forma como predican hoy en día. Y que todo lo bueno viene de parte de Dios. Entonces, pero acá se entiende que todo lo malo viene de parte de Dios. Y el mismo Job declara y dice, Dios quitó, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿No? Él alaba a Dios, ¿no? Pero él se conforma con la idea de que Dios le está quitando todo. Y un día, cuando Job ya comienza a sentir ese problema de que todo le fue quitado. Yo cuando leí este libro por primera vez, imaginaba de que fue por algún tiempo lo que le fue quitando las cosas del diablo. De que un día pues le quitó las ovejas, otro día le destruyó la cosecha, otro día se les llevaron los animales y finalmente pues otro día vino la destrucción de sus hijos. Pero la Biblia dice que mientras estaba hablando el siervo,
Aún no terminaba de hablar el uno, y el otro y le comunicó también la mala noticia al otro. Y yo quiero que el diablo, cuando viene a ocasionarle la calamidad a este hombre, fue obra de un solo tiempo, un solo día, que le quitó todo. Son 4 calamidades que le vienen. Le quita sus propiedades, le quita la cosecha, por último mata a sus hijos. En el libro Conflicto de los Siglos hay un relato corto, en el capítulo 37, páginas 646 y 647. Conflicto de los Siglos, capítulo 37, página 646 y 647. Dice: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Ojo con esto, subrayen ahí, aún no preparadas. Va el diablo aquí a actuar contra las personas que no están preparadas, y eso vamos a ver más adelante. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permite. La pregunta: esta pandemia del año 2019 que ocasionó mortandad tremenda a nivel mundial, ¿fue mandada por Dios o fue dirigida por Satanás? Aquí dice que fue Satanás el que lo hizo, pero porque Dios le permitió. ¿Y por qué lo permitió? Ya vamos a ver. Ahora dice: cuando se le dejó que afligiera a Job, y aquí hay un signo de admiración, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casa e hijos, en una serie de desgracias, obra de un momento. Obra de un momento. O sea, no le dio tiempo ni siquiera a Job de que tuviera un poquito de respiro, de sosiego, de un día, de dos. No, fue en el momento, en ese mismo día, que acabó con todo. Es Dios, y aquí viene lo interesante, es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra la ley y que enseñan, que obligan a los demás a hacer lo mismo. Dios va a retirar su cuidado protector de aquellos que se rebelan contra él. Dice también: Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Bueno, aquí vemos que la maldad que viene, los castigos, las pandemias, todo esto, es por obra de Satanás porque Dios le permite, pero ¿contra quienes precisamente se ensaña? Contra aquellos que se rebelan contra Dios, que no tienen en cuenta a Dios. Sigue diciendo: favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres, y esto es lo que quiero enfatizar más, al mismo tiempo hará creer a los hombres que es Dios quien nos castiga, que es Dios quien nos aflige. Recordemos que en el libro de Job, en el versículo 16 del capítulo 1, decía que vino fuego del cielo y lo consumió. El siervo le dijo: vino fuego del cielo. Y Job creyó que era de parte de Dios que venía esto. El mismo Job declara: Dios dio y Dios quitó. Job no sabía lo que estaba pasando. Entonces, al mismo tiempo que el diablo acusa a Dios en el cielo, el interés de Satanás es que los hombres acá en la tierra
crean que es un Dios tirano, un Dios que destruye, un Dios que no perdona, un Dios que castiga. Y esto es lo que vamos a ver más adelante en cuanto a la revelación que da Cristo de su Padre. El carácter de su Padre ha sido mancillado por el enemigo. Y todas las profecías que escribieron los santos hombres de Dios, a pesar de tener una mente limitada, porque Dios le deja al hombre en libertad para que piense, para que razone, y a pesar de darle revelaciones a través de sueños, de visiones, el hombre también intenta hablar lo que piensa y está en libertad de hacerlo. Y por eso ha permitido Dios que en la escritura hay muchos profetas que han escrito de la palabra de Dios, pero no han dado una revelación que a veces ni ellos mismos lo han podido entender y han tratado de entender a Dios, pero el ser humano no puede entenderle a Dios porque la mente del ser humano está limitada. No es igual a la mente de Dios. Y la única persona quien nos puede dar esa revelación correcta de lo que escribieron los profetas, de los que escribieron los apóstoles, es a través de Jesucristo. Y eso vamos a ver en el segundo programa que lo analicemos. Pero déjenme decirles que Dios es el que perdona, el diablo condena, Dios salva, el diablo destruye, Dios da la vida, el diablo transmite la muerte, Dios libera y respeta, el diablo controla y abusa. Usa el amor, Dios usa el amor para lograr sus objetivos. El diablo usa la fuerza para lograr sus fines. Entonces, eso es lo que quiere el diablo, que nosotros creamos que es un Dios que cada vez que yo me equivoque, cada vez que yo cometo un pecado, eso a mí me enseñaron de muchacho. Me decían, mira, si mientes, Dios te va a castigar. Si haces esto, Dios te va a castigar. Y siempre me pusieron esto en la mente de niño y nunca entendía por qué siempre hay un Dios que castiga, hay un Dios que si el ser humano se equivoca, enseguida le caen los juicios. El mismo Martín Lutero también creía eso y tenía luchas entre sí y el diablo lo acusaba constantemente. Dice la historia que el diablo le presentó a Martín Lutero un escrito, tremendo un escrito, de toda su vida. Desde cuando él tenía uso de razón, el diablo le tenía registrado todos los pecados que Martín Lutero había cometido. Pero al final de ese rollo que el diablo le estaba mostrando a Martín Lutero, él tapaba algo, ponía su mano y cubría. Y Martín Lutero quería ver qué es lo que estaba al final, porque todos los pecados del diablo le estaba acusando. Y siempre le decía, pues que Dios no le perdone y que Dios le va a castigar y que se merece el infierno, que merece el lago de fuego, merece la destrucción. Entonces Martín Lutero le dice, le dice al diablo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que quites la mano. En el momento que el diablo quita la mano, encontró esta declaración: todos mis pecados son lavados en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren qué maravillosa declaración. Y el diablo no quiere que usted y yo sepamos esto, que Dios no es el Dios que nos está inculpando a cada momento. Jesucristo nos da esta revelación cuando en los evangelios muestra que a nadie vino él a acusar, a la misma mujer que según los líderes de la iglesia la encontraron en adulterio, la trajeron a Cristo y Cristo no le acusó, le dice, ni yo no te acuso, lo único que te pido, lo único que te digo es vete en paz y no vuelvas a pecar. Qué maravillosa condescendencia del Señor. Ese es el Dios que la Biblia nos revela, un Dios que ama y que perdona, no un Dios que acusa y que nos está recriminando nuestros pecados. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos esa idea de que es un Dios que nos está acusando y nosotros también nos hemos vuelto instrumentos del enemigo para acusar a los demás, para señalarles el pecado, cuando esto no hace más que creer que Dios es un Dios que acusa. Bien,
Voy a tomar otra cita que se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 17, y decía pues aquí que Dios retira su protección a quienes se rebelan contra su ley. En el libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 17, vamos a leer ahí, capítulo 17, está en la página 246. Ya lo tenemos, ¿verdad? Ok. Dice así: se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre ellos directamente del Señor. Van a venir 7 postreras plagas, o sea, las 7 trompetas. Luego vendrán 7 plagas directamente al hombre. Pero bueno, las 7 copas y las 7 postreras plagas van a ser autorizadas por Dios. ¿Por qué? Las primeras, todavía, Cristo está en el santuario, interfiriendo, deteniendo para que la gente se salve todavía. Pero las últimas 7 plagas caerán sin mezcla de misericordia, porque Dios ya no tendrá misericordia por el ser humano. Dejará que la ira de Dios caiga sobre el pecador impenitente. Entonces dice, sino de esta manera. Voy a leer de nuevo. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre ellos directamente desde el Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si los que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso independiente del Espíritu de Dios, ojo que estábamos hablando ayer acerca del Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos controla, el Espíritu de Dios es el que nos redime, el Espíritu de Dios es el que nos impulsa, el que nos regenera, el que nos está advirtiendo, el que nos está amonestando. Entonces, los que siguen un espíritu independiente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones que el Espíritu les da, eligen su propio camino. Entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. ¿De quién vienen los ataques? De Satanás. Pero los ángeles hasta ahora están reteniendo los 4 vientos, los 4 poderes de la tierra. Pero va a llegar un momento que estos 4 ángeles van a dejar de proteger. Y el diablo, pues, soltará su gran ira a destruir al planeta. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar, en la tierra, trayendo calamidades y angustia y barriendo multitudes para asegurarse su presa. Y un poquito más adelante quiero leer también, dice, Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a quienes hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada, equivocada y deshonrada. Mis hermanos, como vuelvo y les repito, el diablo, cuando acusa en el trono a Dios, va por 2 objetivos. El uno, poner en tela de juicio el carácter de Dios delante de los seres celestiales. Y me imagino yo, esto no hay una declaración que lo diga. Imagino yo esto. Les dice a los ángeles, mírenme a mí, yo fui el ser más perfecto que ustedes, la criatura más sublime creada por Dios. Y aún así, yo tuve que revelarme. Y algún día ustedes también tendrán que hacer lo mismo. Se darán cuenta de que yo tengo la razón. Los ángeles todavía no entienden, no pueden entender hasta dónde el diablo va a llegar con su propósito de engañar. Entonces, el engaño más tremendo es que nosotros pensamos que Dios es un Dios que siempre castiga. Y eso es lo que el diablo quiere. Entonces, miren lo que dice Génesis capítulo.
Vamos a leer el verso 21 primeramente de Job, ¿no? Capítulo 1, verso 21. Dice así. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volvería allá. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces aquí vemos que Job piensa que Dios le quita. Y en Génesis capítulo 19 hay otra declaración parecida. Vamos a Génesis capítulo 19. Okay. A ver, el versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ahora, y aquí hay una pregunta. ¿Será que Dios se complace en destruir, como destruyó Sodoma y estas dos ciudades de Sodoma y Gomorra por el pecado? Y los incrédulos, los que no creen en Dios, pero sí creen en esto, estos sí recalcan, dice, pero Dios, mire, ¿por qué destruyó esas ciudades? ¿Por qué las acabó, las desapareció? ¿Por qué castiga? ¿Por qué destruye? ¿Por qué manda que destruyan a los pueblos vecinos en Canaán? Dios le manda al pueblo de Israel que las destruyan a todas las naciones. Déjenme decirles, hermanos, que durante, y esta declaración está en el libro de Éxodo, pero no tengo la cita en este momento, yo les puedo dar, que cuando durante 400 años que el pueblo de Israel estaba en Egipto, se estaba multiplicando, se estaba haciendo una gran nación, y Dios quería sacarlo de ahí para llevarlo a la tierra prometida de vuelta, porque Jacob había estado en Canaán y regresó a Egipto por su hijo, y ahí se hicieron una gran nación para salvarles la vida precisamente por la sequía. Durante esos 400 años que el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios le permitió al mundo, a las naciones que eran también descendientes de Abraham por parte de Ismael, los amalecitas, los amonitas y toda esta gente. Entonces, Dios les dio la oportunidad de que se arrepintieran. Dios les dio la oportunidad de que buscaran a Dios. Pero lamentablemente, la escritura dice que todo el pensamiento de los hombres era de continuo al mal. Y también dice la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 6, verso 5, que Dios se arrepintió de haberlo hecho al hombre. Le dolió en su corazón. Entonces, la obra que Dios hace aquí de destrucción no es agradable para él. Es una obra extraña, dice el profeta Isaías. No es sencillo para Dios coger destruir al ser humano. Como les decía yo, Dios es el que perdona, es el que condena, ¿no? Él da la vida, no destruye. Pero en la escritura están escritas muchas cosas, muchos acontecimientos donde Dios actúa y destruye. Pero eso no lo vamos a tomar como si fuera que Dios tiene ese carácter. El diablo quiere que nosotros creamos que Dios es un Dios que destruye y no da la oportunidad de arrepentirse. Eso es una gran mentira. El diablo quiere que eso creamos. Ahora, en el segundo tema que vamos a tener, vienen los amigos de Job, los hermanos de la iglesia, llamémoslo así, a tratar de consolarle. Pero lo que hacen estos amigos, estos hermanos, que son íntimos para él, que son los que más, los más considerados, con que tiene Job, y tratan de hacerle ver que él tiene un problema, que el castigo que le viene es porque él debe haber tenido pecados escondidos. Y todo el capítulo, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 36 y 37, vemos a los hermanos de la iglesia, a los amigos de Job, tratando de explicarle
quién es Dios y por qué le sucede estas cosas. Así que, mis hermanos, esto vamos a analizarlo en el siguiente tema. No quiero que ustedes se llenen tanto de información. Quiero que esto lo meditemos y más adelante veremos que al final toda la revelación del carácter de Dios fue manifestado en Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo, es la revelación de Él, es el Evangelio. Entonces, hago un llamado a mis hermanos a que estudiemos la Escritura a la luz de la revelación de Cristo, porque muchos profetas que escribieron la Biblia, ni ellos mismos entendieron el mensaje. Y nosotros nos pasa lo mismo, no entender el mensaje. ¿Por qué? Porque estamos tratando de entender a la forma nuestra, a la forma de comprender nuestro entendimiento, no a la luz de la revelación. Y lo que otra persona diga, a veces tomamos eso como una verdad repetida, cuántas veces se convierte en una verdad y puede ser una mentira. Queridos hermanos, lo que estoy tratando de decirles es que estudiemos por nosotros mismos la Escritura a la luz de la revelación de Jesucristo. Ese es mi llamado. Y la segunda parte de este tema lo vamos a tener dentro de 15 días, porque la próxima semana no voy a estar acá. Que Dios me los bendiga, que Dios nos dé mucha sabiduría para entender la Escritura